Bienvenidos a Campo e Industria. En el programa de hoy vamos a estar compartiendo las entrevistas que realizamos en nuestra visita a la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela. Allí se llevó a cabo, como todos los años en el mes de mayo, la jornada destinada al manejo de cultivos de invierno de cara a la campaña fina 2018-2019. Pausa y a la vuelta comenzamos con las notas. Hay un Ford para cada camino y un camino para recorrer juntos. Long Automotores, tu concesionario oficial Ford, número 1 en atención al cliente en el país. El campo evolucionó, nosotros también. Nueva línea de tractores Serie Evo. Pawny da resultado. Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Laboratorio Insman presenta los clics del verano. Cuanto más revelás, menos pagás. Hasta un 30% de descuento en el revelado de tus fotos. Insman Revelado Digital. Con cada clic, un beneficio. Laboratorio Color Insman. Campo e Industria continúa en esta interesante jornada sobre manejo de cultivos de invierno, organizada como todos los años y desde hace tiempo por la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela. A mi lado se encuentra uno de los disertantes que tuvo a su cargo la apertura de esta interesante jornada. Estamos hablando del ingeniero agrónomo Juan Manuel Orsellet. Con él analizaremos la temática abordada respecto a esta jornada. Bueno, Juan Manuel, bienvenido a Campo e Industria una vez más. Contanos por dónde abordaste la disertación, por qué se viene una campaña fina y hay que prestar atención en los mínimos detalles. ¿Cómo anda, Maxi? ¿Todo bien? Sí, la verdad que sí, es una campaña fina media especial. Pensábamos que iba a ser complicado la siembra, ahora con estos días de lluvia y recarga de perfil, realmente la expectativa es otra. Ya se está notando hasta en las estadísticas, están anunciando una campaña con cerca de 6 millones de hectáreas de trigo, realmente que pensándolo 15 días atrás era totalmente ilógico e irreal. A propósito de esto que comentás, es verdad que cambió el ánimo, la planificación es distinta ya, los productores se animan mucho más y también hay distintas cuestiones para tener en cuenta, como por ejemplo la fertilización. ¿Qué nos podés contar respecto a esto? Bueno, uno de los puntos en el cual hicimos hincapié en la presente jornada era, partiendo que venimos de un año de gruesa o de una campaña gruesa con escasa precipitación y bajo rendimiento de cultivo, especialmente estivales, soja, rendimientos muy bajos. Eso es lo que nos deja, o sea, dentro de todo el horrible panorama que estamos viviendo, nos deja el perfil cargado con nitrógeno. Por eso uno de los hincapié que hacemos en esta jornada es que este año más que nunca a realizar muestreo de suelo, porque eso nos puede llevar a ahorrarnos buena cantidad de dinero. Realmente hoy los suelos que hemos muestreado que están presentando buena cantidad de nitrógeno, lo cual puede llegar a reducir la dosis de nitrógeno a utilizar. Y de esa forma un beneficio económico para el productor, ¿no? Sin dudas, y sobre esto que comentás, aparte del nitrógeno, uno de los principales nutrientes, ¿cómo vienen los suelos respecto a otros? Se me ocurre fósforo, también a lo mejor un poco de azufre. Tal cual. Y antes de responderte esa pregunta te hago un paréntesis. Una de las cosas que también nos parece importante remarcar es la relación entre costo de trigo y costo de nitrógeno. O sea, que el productor evalúe eso, porque sinceramente hoy es buena la relación entre costo del fertilizante y costo de lo que estamos produciendo, que en este caso es trigo. Se está hablando de un trigo a $190 a futuro y un costo de la urea a $440 hoy. Y eso nos da que 5 kilos de trigo pagan 1 kilo de nitrógeno. Es una relación muy buena. Entonces, un fertilizante que nos produzca más de 5 kilos de trigo por kilo de nitrógeno ya nos paga la fertilización. Entonces, cualquier dosis de nitrógeno que nosotros apliquemos al cultivo nos va a pagar la fertilización. Estos años, lo mismo pasó a la siembra del maíz. A la siembra del maíz la relación era la mejor en los últimos 10 años. A la siembra del maíz
el maíz estaba, no recuerdo los valores, pero 2.500, por ejemplo, y la urea estaba a $300. Entonces la relación era la mejor en los últimos 10 años. Y Se termina pagando sola. se termina pagando sola, es una inversión que se paga sola. Y respecto a los otros nutrientes, ¿cómo están viendo los suelos? Porque sabemos que aquí hacen muestreos también, con qué es lo que se encontraron después de esta época estival con déficit hídrico bien marcado, pero que en las últimas semanas se cortó a partir de las precipitaciones. Y bueno, con azufre, sinceramente no tengo datos, pero en función de cómo funciona el suelo, debe estar pasando lo mismo que nitrógeno, debe haber bastante azufre en suelo. Por lo tanto, otra recomendación también es muestrear, especialmente hasta los 60 centímetros, porque caen estas lluvias, estos chaparrones, y nosotros muestreamos a 0 a 20 y no cuantificamos el nitrógeno que hay. Entonces nos tenemos que ir más en profundidad para cuantificar no solo el nitrógeno, sino el azufre también abajo. Hablas de hacer muestreos de suelos para tratar de no perder plata, o por lo menos perder lo menos posible, porque puede tener una buena cantidad o una cantidad suficiente de nitrógeno el suelo. El momento de la aplicación, ¿cuándo puede ser efectiva? Y bueno, eso es uno de los puntos también en el cual hicimos hincapié, sobre todo porque planteándolo en escenarios que aquellos lotes o aquellos sitios que no recibieron lluvia suficiente o que no arrancan con el perfil lleno. En esta región, la región centro de Santa Fe, es muy importante la lluvia, salir con el perfil cargado de la lluvia en junio, julio y agosto. Entonces, si nosotros salimos con el perfil a medio llenar, a vaso medio lleno, ya es fundamental cuidarse un poco en la fertilización e intentar dilatar un poco la fertilización a estadios más avanzados. Yo mostraba, el año pasado hicimos una serie de ensayos que en el estadio de un nudo, que es más o menos fines de agosto, la planta recién absorbió el 50% de nitrógeno total. Entonces les queda la mitad por absorber. Entonces una fertilización en esos momentos podría ser una buena estrategia, más que nada viéndolo como una estrategia defensiva. Es decir, si yo siembro, aplico poco nitrógeno, espero como son las lluvias en junio, julio y agosto, se me reinvierte el panorama, vienen buenas precipitaciones, viene bien el cultivo y ahí le damos una inyección de nitrógeno, cosa que se repercuta tanto en rendimiento como en calidad, porque en años donde se habla de mucha oferta de nitrógeno es fundamental apuntar a una diferenciación, porque en estos años es donde se paga calidad. Al haber tanta cantidad, el que tenga calidad seguramente va a hacer una diferencia. ¿Y qué observaron el año pasado respecto a esto que hablas de calidad y aplicación de nitrógeno? Y bueno, el año pasado hicimos una serie de ensayos comparando grupos de calidades. Viste que hay variedades que son de grupo calidad 1 y variedades que son de grupo calidad 2. Y a su vez diferentes dosis de nitrógeno. Y sí, vemos que las grupos calidad 1 muestran una leve mejora con respecto a los grupos calidad 2 en proteína básicamente, que es lo que analizamos de calidad nosotros, y obviamente las fertilizaciones. Hay que poner nitrógeno, porque es lo que forma la proteína, y por ahí las fertilizaciones foliares en estadio avanzado, en espigazón, nos permiten incrementar este parámetro de calidad, la proteína. Siempre les digo que tengan que tener cuidado en la cantidad que se pone por vía foliar, que es uno de los aspectos fundamentales. Juan Manuel, muchísimas gracias por estos minutos con Campo e Industria. Te seguiremos molestando, nos seguiremos viendo las caras a lo largo de este 2018 para ver cómo avanza la FINA con el trigo como protagonista. Dale Maxi, a tu disposición cuando quieras, un gusto. Mi nombre es Omar Burgui, soy productor agropecuario. Nos encontramos en la localidad de Felicia. Mis comienzos con New Holland fueron en el año entre 98 y 2000. Cubre todas las expectativas que un productor puede pedir. Fundamentalmente en la parte de atención al cliente que tiene la firma Grosso de Rafaela, desde los comienzos que vengo trabajando con ellos. Ante un problema en plena campaña, la respuesta es inmediata y creo que eso no tiene precio. ¿Me da una mano, por favor? Mira, pensá así. Se compraron 2.700. ¡Juan! ¿Me das una mano? ¿Me das una mano? Sí. Para arriba. ¿Me das una mano con esto? Para ver cuándo podemos sembrar. Es fácil, pa, mira. Pasan los años y algunas cosas cambian. Pero cooperar nunca pasa de moda.
Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. Campo de Industria presente en la estación experimental del INTA Rafael, aquí sobre la Ruta Nacional 34, porque se está llevando a cabo un clásico de todos los años desde hace tiempo ya en esta experimental, y es la jornada sobre manejos de cultivos de invierno. Está muy pronto de comenzar la campaña fina 2018-2019 con el trigo como gran protagonista, y por supuesto aquí en el INTA hay distintas disertaciones de técnicos vinculados a la experimental para abordar las distintas problemáticas o vicisitudes que afectan justamente a los cultivos. Estamos con Juan Manuel Pico, ya un amigo de la casa, ingeniero agrónomo él de esta experimental del INTA Rafaela, que va a abordar una temática interesante. Bueno, Juan Manuel, gracias por estos minutos en Campo de Industria. Te toca disertar hoy junto a algunos de tus pares. Comentanos un poco por dónde abordaste justamente esta campaña fina que se viene. Bueno, bienvenidos una vez más, gracias de vuelta por la visita. Sí, lo que yo voy a hablar puntualmente es el uso de los cultivos cobertura como una herramienta más para lo que puede ser la parte del manejo de las malezas en situaciones tanto de barbecho como después en los cultivos sucesores para la campaña de gruesa. Estamos hablando de manejos que debe hacer el productor, asesorado con su ingeniero agrónomo, pero hablemos un poco de esos cultivos, porque estamos en presencia de una problemática que afecta cada vez más a los campos campaña a campaña. Sí, tal como vos lo decís, la idea es justamente eso, presentar en base a los ensayos que hemos visto, y bueno, ahora lo que presentamos puntualmente es una experiencia que se corresponde a la campaña de invierno pasada, donde justamente implementando el uso de cultivos cobertura vemos unos resultados más que interesantes para el manejo de, sobre todo de malezas problemas, no así como para incorporarlo en un hábito, sino, insistimos en esto, es una herramienta más dentro de todas las herramientas que tiene el productor para abordar lo que puede ser una planificación y ante una situación puntual de una maleza problemática, el uso de cultivo de cobertura desde esa óptica es una herramienta más que puede favorecer a su control. En la etapa de barbecho y respecto a estos cultivos, ¿qué nos puedes comentar? Bien, en la etapa de barbecho lo que voy a presentar un poco ahora es unos resultados que obtuvimos, donde incorporamos como tratamientos el cultivo de villa con avena consociado, trigo, ryegrass después puntualmente por separado, y en base a eso tenemos unos resultados los cuales favorecen, creemos nosotros, a la incorporación de este cultivo, pero hacemos hincapié que el cultivo de cobertura no es algo que se haga, no es gratis, es decir, tiene un costo de implantación, tiene un costo de semilla, consume agua y consume nutrientes que, como objetivo de cultivo de cobertura, los nutrientes después quedan disponibles para el cultivo sucesor, pero a su vez hay que planificarlo con cierta anticipación. Ahora ya hay que planificarlo porque no es lo mismo si planificamos un maíz, hacer un cultivo de cobertura, que ese maíz de fecha de primera va a pasar a ser de fecha de segunda o tardío. Entonces, en base a eso es charlar un poco y manejar todas las variables y opciones que pueda tener. A propósito de las variables, ¿cuál es el papel del suelo? Porque estuvimos con meses donde las precipitaciones fueron nulas o prácticamente escasas, pero en las últimas semanas ya el espíritu y el ánimo cambió aquí en la región porque apareció el agua. Y en estos momentos se ve justamente un suelo un poco con un perfil de humedad mucho mejor al esperado. Sí, tal cual. Hasta hace 15 días atrás el productor estaba en duda de sembrar trigo. De cultivo de cobertura ya casi que lo había descartado. Ahora, casi normalizada las precipitaciones, lo primero que tenemos que hacer, y es lo que se recomienda, es el monitoreo del perfil hídrico y que muestren y determinen cuánta agua tienen disponible. Si está el agua disponible para eso, sí, en base a eso, planificar la implantación del cultivo de trigo como cereal o de algún cultivo de cobertura. No así toda la parte de compactación y demás, justamente también es parte de lo que hace los cultivos de cobertura. Aquellos suelos que por ahí tienen una compactación que a través de un cultivo de gramínea se podría solucionar, es una buena opción para implementar. Sobre los rastrojos, y teniendo en cuenta que no ha sido buena la gruesa justamente por esta cuestión del déficit hídrico, ¿se va a visorar también esas ventajas?
Vamos a ver cómo se comporta. Hoy por hoy viene muy retrasada, no sé si muy retrasada, pero viene retrasada un poco lo que podría ser el avance de la cosecha de la gruesa. Entonces tenemos que ver cómo terminan esos cultivos, con qué suciedad o limpieza salen esos potreros, y cada productor debe saber su historial de lote, qué situaciones de maleza tiene, e insisto, esto no es hacerlo por hacer, sino que hay que tener un cierto criterio y unos objetivos claros, porque estamos pensando casi a un año, es decir, nosotros estamos pensando en hacer un cultivo ahora en pos del cultivo que vaya a la campaña de gruesa siguiente. Estamos hablando de malezas, ¿qué es lo que han observado en la última campaña? Puntualmente, donde nosotros trabajamos, no vimos situaciones muy críticas, más allá de las que son comunes en el mercado, si lo podemos llamar. Rama negra y el complejo de gramíneas con el leucino, equinocloa y cloris. En este ensayo puntual, que es el que nosotros ahora tenemos los datos, no tuvimos presencia de colorado, que es de la parte de hoja ancha, la otra maleza importante que está generando muchos problemas. Y a propósito de lo que se viene, ya le pregunto al ingeniero agrónomo, independientemente de esta prueba o experiencia que vas a comentar en la disertación, ¿qué avisorás para la campaña fina, puntualmente con el trigo como caballito de batalla? Bien, hoy al dólar a 23, el número para el cultivo de trigo fue bastante favorecido, viéndolo desde un punto de vista económico, rápido, con lápiz y papel en mano. No así, tenemos que ser criteriosos y de vuelta, insisto en esto, monitorear y relevar el contenido hídrico que tenemos en el perfil para programar lo que puede ser la siembra de trigo. Por lo que están indicando, no deberíamos tener mayores problemas e inconvenientes para poder realizarlo. Desde ese punto de vista, las recomendaciones de siempre: trabajar con el ingeniero, elegir el cultivar correspondiente, planificar la fertilización, programar, esto acoplado por ahí a lo que charlamos hoy, si el cultivo de gruesa al que va atrás del trigo, cuál es, cómo lo manejamos, con qué rotación, incorporar en base a eso, en esa base de datos, la situación de su potrero, estado de compactación, presencia de malezas o no, cuánto favorece o no, todo ese bagaje de cosas, tenerlo presente, pero en la realidad sabemos que la que determina es por ahí la situación económica, en donde un alquiler que hay que pagar en diciembre o la situación puntual de algún crédito o algo nos lleva puntualmente a realizar el trigo. Juan Manuel, muchísimas gracias por estos minutos con Campo e Industria. Seguramente te volveremos a molestar a lo largo de la campaña fina 2018-2019 para ir viendo cómo va evolucionando los lotes aquí y los cultivos de invierno. Muy bien, muy amable. Así como me cuido en la cancha, también me cuido en la calle. Dale, Axel, que ya arranca. Recordá que tu vida vale, no solo para vos. Usá cinturón de seguridad. Campo de Industria continúa en las instalaciones de la experimental agropecuaria del INTA Rafaela, aquí sobre la Ruta Nacional 34. A mi lado se encuentra un visitante. Estamos hablando del ingeniero agrónomo Pablo Campos del INTA Bordenave, que va a abordar una temática interesante en esta jornada referida a la roya, una enfermedad que en los últimos años ha estado bien presente, fundamentalmente también en esta cuenca. Bueno, Pablo, pavada de tema le ha tocado, ¿no? Ideal para que el productor y junto a su ingeniero agrónomo al lado trabajen y traten de combatir esta enfermedad. Sí, buenos días. Sí, la idea es hablar, vamos a enfocar un poco más una roya que no era problema antes, se llama roya amarilla, y que en los últimos 2 años, sobre todo el último año, fue una aparición, digamos, epidemiológicamente muy importante. Podemos decir como principal característica que fue la principal epifitia de esta enfermedad en la historia en la región triguera argentina.
Tal vez nosotros acá en Rafaela estamos un poco más en el borde de la zona más afectada. Pero es una enfermedad que históricamente no estaba presente en los otros productores. Estaba presente en campos experimentales donde hay una gran variedad de germoplasma y aparecía acá tanto material susceptible. Tampoco estaba presente en los programas de los criaderos privados o públicos de trigo, por lo tanto no se seleccionaba para esta enfermedad. De los últimos estudios se identificaron nuevas razas de origen europeo que llegaron a nuestro país con mucha virulencia. Son razas muy virulentas sobre los cultivares que nosotros tenemos difundidos, y eso produjo una aparición epifítica muy importante. O sea, podemos hacer la comparación que es como si llegara casi una enfermedad nueva a una región donde no estaba y donde no había anticuerpos o no había resistencia para esa enfermedad. O sea, no tenemos los genes de resistencia, los cultivadores comerciales, la mayoría, hay materiales resistentes, no tenían los genes de resistencia efectivos contra estas razas. Acompañado también el año pasado fue por condiciones muy favorables para la enfermedad, como es un invierno no demasiado rigurosos, una primavera relativamente fresca, y eso ayudó a que la enfermedad se manifieste. Mala presencia de cultivares susceptibles fue un combo perfecto para la aparición de esta enfermedad. La noticia es que aparte de estas razas al llegar a nuestra zona, que llegaron para quedarse, vamos a tener que incluir a la roya amarilla como otra enfermedad para el manejo, dentro del manejo sanitario del cultivo de trigo, tener en cuenta los cultivares resistentes, cuáles son susceptibles, y en el caso de ser necesario, la aplicación de fungicidas. Hay que aclarar que las royas no se transmiten, las esporas vienen de fuera del cultivo, por lo tanto la rotación no es efectiva para el control de estas enfermedades como si fuera como mancha amarilla, que sí, o septoria, otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, hay dos formas de manejarla o controlarla. Sería a través de la resistencia genética, que es el momento de decisión ahora, digamos, antes de sembrar, o posteriormente, en el caso de sembrar material susceptible, el control químico. Por eso, la importancia de dar una charla en esta época es explicar al productor cuáles son los cultivares susceptibles y poder, digamos, sembrar en lo posible resistentes y en el caso de sembrar susceptibles, tomar todas las precauciones para, si es necesario el control químico, realizarlo. Vamos también a mostrar información sobre roya al hoja y roya al tallo, porque son enfermedades también muy prevalentes. Más comunes. Más comunes, pero la idea es tratar de incluir esta enfermedad dentro de las enfermedades que ya están dando vuelta en el cultivo de trigo durante años. Y la idea es que el productor no se sorprenda, que sepa lo que siembra, la sanidad de lo que está sembrando, y eso le da herramientas muy claras y básicas para el manejo sanitario del cultivo. Llegado el caso, ¿qué tratamiento químico corresponde hacer para la roya amarilla? Y la roya amarilla es cualquiera de los fungicidas que actualmente están en los mercados, relativamente con pequeñas variaciones, la controlan. El tema es que la problemática de esta enfermedad, a diferencia de las otras royas, es que llega mucho más temprano, la que requiere más frío para prosperar. Por lo tanto, puede aparecer desde más collaje y durante todo el ciclo. Eso hace que en muchos casos, en la zona sur, se requirió hasta 2 hasta 3 aplicaciones para su control. Eso es una problemática que es en zonas más frescas, como en la zona sur de la zona triguera, pasó a ser la enfermedad principal, más que roya a la hoja y roya al tallo. ¿Está medido el impacto en el rinde? Sí, las pérdidas de rendimiento fueron muy variables, pero en general en cultivares muy susceptibles y con alto potencial de rendimiento pueden llegar hasta los 4.000 kilos. 3.000 kilos, 2.000, depende de la zona, depende del potencial de los lotes. Acá las zonas fueron un poco menores, pero en general es una enfermedad que afecta el rendimiento de forma muy importante. Ya como te decía anteriormente, desde el momento que llega temprano al cultivo, eso favorece ciclos de reinfección y con pérdida de rendimiento más importantes, que es una enfermedad que llega más hacia el final del cultivo, donde con una aplicación podemos llegar a controlarla. ¿Por qué aparece? Apareció, como te comentaba anteriormente, por una combinación de estas razas nuevas que llegaron, no sabemos cómo. Normalmente podemos atribuirlo a un accidente humano, digamos, a gente que ha viajado a lugares donde existían estas razas en Europa y la han traído en la ropa, pantalones, zapatos, movimiento de los aviones. Los aviones como son las esporas, digamos, son muy livianitas y andan en las capas altas de la atmósfera, las transmiten muy fácilmente los aviones. Porque normalmente no es un mecanismo normal que lleguen los vientos europeos a nuestra zona.
Eso, la combinación perfecta fue la aparición de estas razas muy virulentas, las condiciones climáticas favorables y la existencia de materiales susceptibles sembrados por nosotros. Ingeniero Pablo Campos, muchísimas gracias por estos minutos con Campo e Industria. No, gracias a ustedes. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa porque tendremos más material de la cobertura que realizamos en el INTA Rafaela sobre esta jornada de cultivos de invierno. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas a través de nuestro canal oficial de YouTube buscándonos como Campo e Industria.